quiero contarles que en realidad el título de la charla en este momento no refleja demasiado la posición que tenemos, y lo que estamos pretendiendo es construir una central de uranio natural, no necesariamente la primera, como van a ver, que es la... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece. No necesariamente la primera, como van a ver, que es el corolario, digamos, o el colofón de la charla, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, es decir, de lo que se trata es de una decisión clave en el desarrollo nuclear argentino, que va de alguna manera a signar el resto de la vida o de las capacidades argentinas en temas de energía nuclear. A mí la charla para gente que no son necesariamente, no tiene una formación técnica, es decir, es una charla que algunos van a encontrar claramente con elementos conocidos, pero creo que apunta a que se entienda incluso por gente que no tiene una formación técnica y que no conoce mucho de la temática nuclear. Antes que nada quiero empezar con una consideración que para mí es esencial, que ha asignado mucho de la política energética nacional y popular, y que en este momento me parece uno de los elementos centrales de lo que estamos discutiendo. Y para hacerlo quiero citar a Bush, al señor George Bush padre, que en el año 89, curiosamente, decía esto. Decía, en el año 89 él lanzó una estrategia nacional para el año 91-92 que fue publicada en febrero del 91. Cuando cuando hizo ese pedido al Departamento de Energía de Estados Unidos, en las consideraciones decía que su objetivo era conseguir un balance entre nuestra creciente necesidad de energía a precios razonables, nuestro compromiso con un medio ambiente más seguro, más saludable, nuestra decisión de mantener una economía primera de todas y nuestro objetivo de reducir la dependencia de nosotros y de nuestros amigos y aliados de proveedores potencialmente no confiables. Es decir, el presidente Bush, en momentos en que la Unión Soviética se caía a pedazos, el muro de Berlín, un poquito fue en el 89, cuando hizo este speech, digamos, el muro de Berlín se caía, le quedaban 2 o 3 meses de vida, se caía a pedazos la Unión Soviética y sin embargo Estados Unidos se preocupaba por su seguridad energética. Es decir, la seguridad energética ha sido desde hace mucho tiempo una cuestión esencial en el análisis de cualquier política económica, y hay razones para eso. Acá hay un ejemplo. Esto es un gráfico de la inflación de Estados Unidos en función del tiempo. La Primera Guerra y la Segunda Guerra provocaron picos de inflación importantes, pero el embargo petrolero del año 73 provocó un pico mucho más largo y casi de la misma altura, del mismo nivel. Además de este elemento, podemos decir que en el África subsahariana, en este momento, en los últimos años, los cortes de energía eléctrica cuestan entre el 1 y el 5% del PBI cada año. Y en Sudáfrica, que tiene como insuficiencia de generación eléctrica en los últimos 10 años, se estima que en esos 10 años Sudáfrica ha perdido 19.000 millones de dólares y que esto se está agravando, solo en 2019 la economía sudafricana, debido a la falta de energía, a la escasez de energía eléctrica, perdió entre 3.400 y 6.800 millones de dólares. En este momento en Sudáfrica las únicas empresas que tienen energía firme, eléctrica firme, son las mineras, que tienen energía eléctrica todo el año, porque además contribuyen o obtienen pagos especiales. Pero lo cierto es que si Sudáfrica quiere hacer un despegue industrial, más allá de lo que tiene, esto le está costando muchas dificultades, con lo cual la primarización de su economía es una cosa que está claramente ocurriendo. Si el factor fundamental, a nuestro criterio, de tener en cuenta al abordar la problemática energética es la seguridad de suministro de energía.
Luego hay que mirar los costos y el impacto ambiental. Y hablando de impacto ambiental, un factor que tenemos que tener en cuenta es la cuestión del cambio climático. Todo hace pensar que en algún momento la comunidad internacional va a poner restricciones o va a poner condicionamientos a la quema de combustibles fósiles. Esto podría manifestarse de diversas maneras, pero una de las maneras puede ser la imposición de impuestos especiales a las importaciones de países en función de su huella de carbono. En ese momento, los países desarrollados van a estar en condiciones de cubrir las necesidades de energía eléctrica, de ir virando hacia lo que se llama la transición energética, con mayor solvencia y tranquilidad que los países que no tengan determinadas capacidades tecnológicas. Como en esta instancia la energía nuclear surge como una necesidad para ese momento, la conveniencia de mantener la capacidad nuclear autónoma me parece que surge como una cosa más o menos evidente. ¿Y qué pasa con las energías renovables? Bueno, las energías renovables sí van a contribuir a la solución, pero no son suficientes. Todos sabemos que son interrumpibles, es decir, las que se están utilizando con más seguridad son la eólica y la solar, que generan cuando hay viento o cuando hay sol, y por lo tanto deben ser respaldadas con otra forma de generación. Cuando uno pone un megawatt solar o un megawatt eólico, tiene que haber otro megawatt que pueda responder, que pueda ponerse en funcionamiento cuando no haya sol o no haya viento. Estas máquinas de respuesta rápida suelen ser térmicas. Eso podría explicar por qué, por ejemplo, British Petroleum o Shell hacen propaganda para sus departamentos renovables cuando su negocio fundamental es el petróleo o el gas. En cuanto a las posibilidades de acumular electricidad, porque la solución para el tema de la interrumpibilidad de las renovables sería acumular la electricidad cuando hay recurso y recuperar esa energía cuando el recurso deja de estar desde los acumuladores. Pero esa acumulación tiene problemas, es cara todavía, y además hay que discutir los problemas ambientales del decomisionado de esos sistemas de acumulación. Por otro lado, los sitios útiles, es decir, los sitios que tienen el recurso eólico o solar en gran escala, no suelen estar cerca de los centros de consumo, cosa que sí pasa con las nucleares, con lo cual en el costo de las energías renovables, si vamos a ir a la gran escala, tenemos que tener en cuenta tanto las capacidades de acumulación o la necesidad de los respaldos, el backup, como los costos de hacer la línea de transmisión para llevarlo a los centros de gran consumo. Volviendo a la problemática nuclear, históricamente el centro de la problemática ha sido que es de carácter dual, es decir, sirve para generar electricidad y también para hacer bombas. Y acá vamos a hacer un repaso de algunas cosas muy elementales, pero que dan idea de las dimensiones de la cosa. Esta es posiblemente la ecuación más conocida a nivel mundial. Es E igual a mc cuadrado, es decir, que lo que descubre Einstein es que la masa y la energía en realidad son dos manifestaciones de la misma cosa, y que se puede transformar energía en masa y masa en energía. Lo que pasa es que en esta ecuación que descubre Einstein, este número, que es la velocidad de la luz al cuadrado, es un número muy grande, porque la velocidad de la luz es muy grande, y al cuadrado es mucho más grande todavía, con lo cual lo que tenemos es que con una masa relativamente pequeña podemos conseguir cantidades extraordinarias de energía. Esto es un poco la base de la importancia que tiene la energía nuclear para la generación de energía. Para tener una idea, 1 gramo de masa transformado en energía significa 9 por 10 a la 13 joule. Esto es una medida que para los que no son de ciencias duras puede no querer decir mucho, pero que se puede transmitir como que es la necesidad, es la energía necesaria para alimentar de electricidad una ciudad promedio de Argentina, una ciudad de 10.000 habitantes promedio durante un año. Es decir, la energía
de 1 gramo, obtenida por la transformación de 1 gramo de masa en energía, alcanzaría para producir electricidad, sin hablar de los rendimientos involucrados, obviamente, pero bueno, esa energía es la que consume la ciudad promedio de Argentina de 10.000 habitantes durante un año. Pero también esa energía puede hacer esto. Si en efecto lo que se transformó en energía en Hiroshima y en Nagasaki fue un poco menos de 1 gramo de masa en cada caso. Son concentraciones extraordinarias de energía. Entonces, por eso, desde el principio, la comunidad internacional, dicho sin sorna, se puede decir con sorna, pero es cierto, la comunidad internacional se preocupó comprendió que era esencial asegurar que la energía nuclear se usara con fines pacíficos y no para la guerra. Esta concentración de energía se puede visualizar un poco mejor, ya hablando, sí, con sistemas reales de generación de energía, con estas equivalencias. Una pastilla de uranio, de estas, que hay 3 acá, pero en realidad es con una sola pastilla de uranio que mide más o menos 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de alto, esta pastilla genera tanta energía como 565 litros de petróleo, 810 kilos de carbón o 480 metros cúbicos de gas natural. Esto quiere decir que el residuo que queda después también, entre otras cosas, además de lo que significa para la generación de electricidad, el residuo que queda es de este volumen, de un diámetro de 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de altura, y por ejemplo, si hubiéramos quemado cualquiera de estas cosas, el gas resultante sería ocuparía del orden de unos 400, 500, hay que ver cuáles son las equivalencias de estequiometría, pero unos 400, 500 metros cúbicos de anhídrido carbónico, que es más difícil de manejar. Esto se maneja, se controla, pero lo otro es más difícil. Bueno, y podemos decir también que un kilo de uranio genera tanta energía como entre 10 y 17 toneladas de combustible fósil según la tecnología y según el combustible. Bueno, ¿y qué pasa con los costos? Esto es un gráfico sacado de la World Nuclear Association, pero que a su vez lo obtiene de la OSD, del área nuclear de la OSD. Esto es lo que se llama el costo nivelado de electricidad, Levelized Cost of Electricity, LCOE. Lo que se mete en esto para hacer este cálculo es tanto los costos de instalación como los costos de combustible y los costos de operación y mantenimiento, con la debida consideración por los costos financieros asociados con que la central se hace en un momento y después se usa durante 20, 30 o 60 años, a lo largo de toda su vida útil. Entonces, el costo de la electricidad a lo largo de toda la vida útil de las centrales, de distintas centrales, tomado en un momento dado, considerando las cuestiones financieras, da que para estos países es más competitiva en todos los casos la nuclear que incluso las renovables, por supuesto, pero incluso el carbón y el gas, excepto en Estados Unidos, en donde el carbón y la eólica offshore, es decir, la eólica del mar, son más baratas. Estos costos se obtienen en determinadas condiciones que vamos a discutir más adelante. Pero lo concreto es que si se dan las condiciones adecuadas, que tienen que ver con planes de centrales nucleares de gran escala, la nuclear se vuelve perfectamente competitiva. Estos números, además, digamos, acá tenemos una tabla que tiene más o menos la misma información, el costo de la electricidad nivelizado del NEA, de la OSD, para distintas tasas de descuento, que esta tasa de descuento de alguna manera considera el aspecto financiero. Por eso una tasa de descuento del 3% favorece más a la nuclear que una tasa de descuento del 10%,
porque en el caso de la central nuclear, la mayor parte del gasto se hace al principio de la vida de la central, porque el combustible es una componente mucho menor. Si comparamos cómo está compuesto el costo de la generación de cada kilowatt-hora generado, vamos a ver que la parte de construcción de la obra de la central pesa como el 80%. Mientras que el combustible pesa el 15 o el 10 y la operación de mantenimiento también el 10 o el 15 o el 20, anda por ahí. Entonces, las mayores tasas de descuento, que es el mayor costo financiero, de alguna manera está afectando mucho más, está penalizando a la central nuclear por encima de las otras. Entonces, solamente con lo que pasa es que la tasa de descuento es una cosa relativa, en tanto y en cuanto tiene que ver con la prioridad que le da el Estado o el que hace el préstamo, digamos, a la obra. Esto es toda otra discusión, pero bueno, admitamos por ahora que hay distintos valores que se pueden discutir, y estos valores se parecen bastante a los valores que tenemos en un artículo que salió en Argentina acerca del plan eólico, el plan renovable Renovar de Argentina, pero estos valores de $50 por megawatt hora, en realidad lo que me han dicho especialistas que están ahora en el área dicen que en realidad están cobrando 70, 60 o más las renovables en Argentina. Pero como esto es un negocio muy diferente, digamos, por ahí no se puede tomar demasiado como referencia. Sí creo que podemos pensar que estos números, estos gráficos reflejan lo que se puede alcanzar si realmente se plantea un plan de largo plazo en temas nucleares. Como decimos, para el caso de las centrales nucleares el costo es mayoritariamente gasto de capital, es decir, la construcción de la central, porque el combustible es una parte mínima y se optimiza con centrales construidas en cadena. Ahora bien, ¿qué es lo que urge en estos momentos, a mi juicio, que no sé si estamos todos de acuerdo, mantener en la Argentina? Urge mantener la capacidad. La Argentina ha alcanzado capacidades importantes en la fabricación y en el ciclo de combustible de las centrales de uranio natural. De ahí es de donde sale la necesidad que yo entiendo es esencial de mantener esta capacidad. Y mantener la capacidad quiere decir mantener el conocimiento, es decir, es importante mantener los equipos, obviamente, pero lo más importante, el insumo estratégico fundamental para la energía nuclear no es el uranio, sino el conocimiento. Y el conocimiento que no se aplica se pierde. En la medida en que nosotros no apliquemos lo que hemos alcanzado en conocimiento, y por supuesto, esto también se cumple para los equipos, en la medida que no se usen los equipos que Argentina ha adquirido, con las empresas argentinas han adquirido, y las capacidades que las empresas argentinas han adquirido para aplicar estas capacidades, las vamos a perder. Pero esto es especialmente cierto para el caso del combustible. Como saben, existen dos tecnologías mayoritarias en el mundo. Una es de uranio enriquecido, agua liviana, y la otra es de uranio natural, agua pesada. En cada una de las dos líneas hay un área que es lo que llamaríamos el desafío tecnológico, es aquello que implica mayor componente tecnológica, con mayor densidad de conocimiento. En el caso de la línea de uranio enriquecido es el enriquecimiento de uranio. En el caso de la línea de uranio natural es la producción de agua pesada. Y acá vale la pena señalar que Argentina, cuando hizo su desarrollo, se encontró con muchos obstáculos, porque la mayor parte del desarrollo nuclear argentino se hizo en épocas en que no habíamos firmado el Tratado de No Proliferación. Entonces había muchas restricciones a las importaciones de cuestiones relacionadas con lo nuclear. Recuerdo dos de estos casos. En un caso, la restricción era las piezas de circonio. Circonio, que como saben, es circaloy, son piezas, o el circonio niobio, que son aleaciones que se usan para las vainas o para los equipos que van adentro del núcleo porque son transparentes a los neutrones. En un momento dado hubo problemas para comprar las piezas de circonio. Entonces, Argentina empezamos en Bariloche a desarrollar el proceso de obtención de circonio a partir del circón, que es una arena que se usa también para refractarios y qué sé yo. Y en cosa de 3 o 6 meses se consiguió hacer
la esponja de circonio, que es el primer paso. Sobre todo se consiguió lo que es más esencial para este proceso, que es la separación del hafnio, que es un elemento muy parecido, pero muy absorbedor de neutrones, es un veneno importante para los neutrones. Eso, separar químicamente estas dos cosas era un problema, se consiguió hacer. Cuando se hizo eso, aparecieron los proveedores de Circaloid, rápidamente. Y con el agua pesada pasó lo mismo. Se empezó, había tratativas para comprar una gran planta de agua pesada, en un momento dado se había desaparecido el interés de venderlo por el tema de que no teníamos firmado el tratado de no proliferación. Entonces Argentina empezó a desarrollar una planta de agua pesada, y la planta experimental de agua pesada, que se empezó a montar, módulo 80, se empezó a montar en Zárate. Cuando estaba montada, se estaba montando en estado avanzado, apareció el proveedor Sulzer, que dijo, bueno, está bien, muchachos, le vamos a vender la planta. Tuvimos que firmar, por supuesto, todas las salvaguardias necesarias. Toda la producción de agua pesada está controlada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay auditorías de salvaguardia, y entonces hay garantías de la comunidad internacional, de nuevo, de que no se está desviando agua pesada de ninguna manera. Pero tuvimos la capacidad de producir agua pesada, lo cual de todos modos no deja tranquilo a los países centrales. Bueno, en la década del 60, como ya sabemos, Argentina se decidió por la línea de uranio natural, porque se sabía más fácil acceder a la producción de agua pesada que al enriquecimiento de uranio. Es decir, además el agua pesada, además de una tecnología que se consideraba más accesible, se necesita una vez al principio de la vida de la central, y después en pocas partidas relativamente chicas a lo largo de la vida de la central, en la medida que se va perdiendo esa agua por pérdida o por evaporación. Entonces, Argentina adoptó esta línea, y además esto evitábamos la tecnología de enriquecimiento de uranio, que además de ser más complicada tecnológicamente, implicaba una fuerte aversión, digamos, de los países centrales, con el argumento de la no proliferación de armas nucleares. Desde entonces y desde siempre, pero cada vez con mayor intensidad, los países con capacidad nuclear ejercen una política que tiende a restringir las capacidades de enriquecimiento de uranio con el argumento de la no proliferación de armas nucleares. Es decir, los países centrales desalientan, por así decirlo, fuertemente a los países que intentan desarrollar una capacidad propia de enriquecimiento. Y esto está escrito en los documentos del NSG, que en realidad son documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica, INCIRC 254, 257, 254, ¿ves? ¿Qué dicen? Si usted, señor, ustedes países, digamos, si alguien viene a decirles que colaborar, a pedirles colaboración para generar una capacidad de enriquecer uranio, usted le tiene que decir, primero que nada, que no, que le hace un contrato de largo plazo, que acuda al banco de combustible de OIEA, con lo cual, de alguna manera, se está violando parte del Tratado de No Proliferación, que, como yo me gusta decir, es un tratado de proliferación nuclear y de no proliferación de armas nucleares, porque lo único que pretende el Tratado de No Proliferación es que no haya bombas atómicas, no que no haya capacidades nucleares. Al contrario, el Tratado de No Proliferación dice explícitamente que los países que tienen la capacidad tienen que colaborar con los que no la tienen para que puedan acceder a los beneficios de la energía nuclear. Esto no se está haciendo últimamente, con el argumento de la no proliferación de armas nucleares. Entonces, volviendo al tema del uranio natural o uranio enriquecido, si bien las centrales de uranio natural son solamente el 14% del total, son usadas especialmente por países que quieren asegurarse la provisión de combustible. El más significativo es la India. La India, que tiene también una línea de uranio enriquecido, compra centrales de uranio enriquecido, sobre todo a Rusia, tiene una pequeña capacidad de enriquecimiento que la usan solamente por ahora para la parte bélica, pero saben los países centrales que en caso de tener problemas de combustible, la India puede escalar esa capacidad y fabricar combustible para sus centrales. Además de la India, otros países que están en la misma son Rumania, Pakistán tiene unas pocas que las ha dejado, ahora está comprando centrales a China también. Incluso China en un momento dado hizo 2 centrales de uranio natural, llave en mano de Canadá. Y ahora está tramitando
la compra de 2 más, pero con otro objetivo que vamos a ver un poco más adelante. Junto con la central de embalse, Argentina compró el derecho a replicar la central dentro de su territorio. Y de hecho, prácticamente lo hizo, porque entre 2016 y 2018 se hizo el rejuvenecimiento de la central embalse, prolongando la vida útil por 30 años más y renovando todas las piezas específicamente nucleares, fabricándolas en nuestras propias empresas. Las capacidades que no se ejercitan, como decíamos, se pierden. Y esto es cierto también en las cuestiones tecnológicas y específicamente es cierto en las nucleares. Para mantener el desarrollo nuclear tenemos en este momento la siguiente alternativa. O construir una central nuclear Candú con las capacidades que tenemos y comprobamos con el rejuvenecimiento de embalse y con una gran parte del costo pagadero en pesos. O construir una central nuclear Hualong, China, con participación nacional incierta, aunque los documentos iniciales suponen una contribución del 40% y con uranio enriquecido. Y además debe tenerse en cuenta también el desarrollo del reactor Karen, totalmente nacional y muy promisorio, cuyo prototipo todavía no está en marcha y su plazo de terminación es incierto. Vi hace poco un reportaje al gerente general actual de CONEA, le preguntaron cuándo se terminaba el Karen y dijo, oh, bueno, de acá a 4 años, es decir, para el próximo gobierno. Además, el Karen también funciona con uranio enriquecido. ¿Cuáles son los problemas de cada una de las opciones? El Candú, la falta de financiación. Aunque sería en buena medida en pesos, no se puede, por lo visto, emitir sin respaldos, no demasiado en todo caso, a pesar de que estamos haciendo por un tema de pandemia, pero la falta de financiación es un tema importante, aún para las actividades que se puedan pagar en pesos. Además es posible que haya que hacer trabajos de ingeniería, pero estos trabajos de ingeniería, la evaluación que tenemos con los grupos con los que hemos hablado, con gente con experiencia en el tema, estima que lo pueden hacer ingenieros argentinos, estos trabajos de ingeniería. ¿Qué serían estos trabajos de ingeniería? Bueno, post-Fukushima, pero ya desde antes, hubo cambios en las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica respecto de la seguridad de las centrales nucleares. Ahora, ¿qué entidad tienen estos cambios? La OIEA no puede imponer cambios. El OIEA propone, sugiere cambios. Los países pueden o no aceptarlos. Los países siguen siendo soberanos en esto. Y de hecho, India cumple algunas cosas y otras no, de las sugerencias de OIEA. Y de hecho, el OIEA, digamos, la Autoridad Regulatoria Argentina, licenció la central nuclear de embalse después de las modificaciones que se hicieron, que terminaron en 2018. Y esas modificaciones incorporan algunas de las modificaciones que recomienda OIEA, pero no todas. Es decir, el país es soberano para definir eso. Y si el organismo, digamos, si la autoridad regulatoria pide alguna de esas soluciones, seguramente se pueden hacer con ingenieros argentinos. En cuanto a la Hualong, para empezar es más cara, pero también tiene más potencia. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares para 1.000 megavatios contra 6.000 para 700 megavatios. Hay menor participación nacional en el caso de la Hualong. Nosotros pensamos que de menor a nula. En la parte metalmecánica seguramente no va a haber nada. No va a haber nada. Es impensable que haya nada. Es posible que haya en montaje eléctrico, sí. En construcción puede ser, seguramente. En construcción seguramente. Pero la participación metalmecánica es difícil pensar que pueda existir. Por otro lado, no tenemos una capacidad industrial creíble de enriquecimiento de uranio. Esto quiere decir que la planta de Pilcanilleu, además está parada de 2016, el gobierno de Cristina Fernández la reactivó, la hizo funcionar, volvieron a enriquecer, pero en 2016 la pararon y no sabemos en qué estado está. Además es una tecnología vieja y es mucho más cara que la de centrífugas, que es la que habría que encarar. Las centrífugas también se están desarrollando, pero hace 15 años que se están desarrollando y todavía no las hemos alcanzado. Y seguramente en la medida en que instalemos la capacidad de enriquecimiento por centrifugación, muy probablemente va a haber presiones internacionales porque hay una voluntad de los países centrales de que no haya más capacidad de enriquecimiento. Y esto merece un comentario, porque en realidad estas presiones
con el argumento de la no proliferación de armas nucleares, no han servido demasiado para que no haya armas nucleares nuevas. De hecho, hay países, algunos no firmantes del Tratado de No Proliferación, y otros firmantes que después se retiraron, como Corea del Norte, que han hecho explosiones nucleares, pero en general las han hecho no con tecnología de enriquecimiento, sino con una tecnología más sencilla, que es un reactor de agua pesada, plutonígeno, que produce plutonio, que se optimiza para producir plutonio, después separa el plutonio químicamente, y con eso hacen una bomba. Los países en general han hecho ese proceso, no han ido por la vía del enriquecimiento de uranio. O sea que estas restricciones han servido poco para evitar las explosiones, pero sí han servido para limitar el número de países que enriquecen uranio para fines pacíficos. Si se hace solamente el agualón, si se hace, insisto, solamente el agualón, esto podría significar el abandono de la capacidad nuclear autónoma argentina. ¿Cuáles son las ventajas? En el caso de Candú, una máxima participación nacional. Tenemos todavía la fábrica de agua pesada, porque la fábrica de agua pesada también ha sido abandonada en cuanto a mantenimiento. Es probable que en este momento el hidrógeno y el amoníaco de la planta esté corroyendo las piezas fundamentales y haya que mejorarla, pero después vamos a ver qué significa eso. El presupuesto de Candú sería mayoritariamente en pesos, de 50 a 75% en pesos. Manejamos el ciclo de combustible Candú, y además podemos evolucionar hacia otros ciclos, como el plutonio-torio o el uranio-torio. Es decir, justamente ayer o antes de ayer salió un trabajo de Estados Unidos en donde cuentan que el DOE, el Departamento de Energía de Estados Unidos, está desarrollando combustibles de torio para aplicar en reactores Candú. Es decir, incluso hay una foto de combustible, es un combustible Candú. ¿Qué es el torio? El torio es un elemento que es el doble de abundante que el uranio y funciona como fértil, digamos. No es físil, pero funciona como fértil, que es la función que cumple en el uranio nuestro, el uranio normal, el uranio 238. Es decir, por radiación se transforma fértil en un material físil. En el caso del torio se transforma básicamente en uranio 233, que es físil. Y si no, se puede usar el torio como fértil con plutonio como físil, el plutonio sacado de las centrales. Y esto no solo es posible, sino que Estados Unidos ya está empezando a propagandizarlo, precisamente para vendírselo a países en desarrollo, porque el torio tiene la ventaja de que produce plutonio también en el ciclo, pero produce, esto me va a entender más los técnicos, produce isótopos pares. Los isótopos pares, en vez de ser físiles como el plutonio 239, son venenos nucleares, con lo cual no se puede hacer una bomba con eso. Separar los isótopos, son como 4 isótopos diferentes de plutonio que salen de ahí. Separar esos isótopos es un trabajo mucho más complicado que enriquecer uranio. Entonces, es improbable que se pueda usar para eso. Además, tienen mucho más quemado, los combustibles duran mucho más tiempo, es decir, tiene un montón de ventajas. Y esto lo están estudiando los indios hace mucho tiempo, con sus reactores estilo Candú. Pero ¿qué pasa con los reactores Candú? Bueno, también, perdón, esta tecnología sirve para la quema de residuos, puede servir para la quema de residuos nucleares, y es para esto que China ahora está comprando 2 centrales Candú a Canadá. ¿Qué pasa con el tema de uranio natural en los foros internacionales? Bueno, así como se desalienta en los foros internacionales las nuevas capacidades de enriquecer uranio, también se desalienta la existencia del ciclo de uranio natural, con argumento de que produce más plutonio, es más proliferante, y algunos otros argumentos técnicos. Esto ya no está escrito en los documentos de IEA, pero sí se vive cuando se camina por los pasillos de los organismos internacionales. Incluso los canadienses, antes que lo liquidaran a ellos la capacidad de uranio natural, haciéndolos, digamos, deshacer sus plantas de agua pesada, hicieron intentos de salvarla, dando charlas en OIEA, pero no pudieron. En este momento, Canadá no fabrica más agua pesada y hace mucho tiempo que no hacen un reactor,
tampoco de uranio enriquecido, pero no es un reactor de uranio natural. Es razonable pensar que esto va a dar lugar a una definición de Canadá en los próximos años, en función de esta reconversión energética, digamos, de que hablábamos. ¿Y cuáles son las ventajas de Wallón? Primero, introducción de la tecnología de uranio enriquecido, después el reforzamiento de la relación estratégica con China, después sobre todo que las condiciones crediticias son muy convenientes. Y esto tiene una vueltita que es muy importante. En este momento la intención para salvar la capacidad es salvar no solo los grupos de conocimiento técnico que tenemos en CONEA y en la NASA, sino salvar las capacidades industriales. Si las industrias para Atucha 2 y para el revamping de embalse desarrollaron sus capacidades nucleares, desarrollaron sectores de su empresa, las industrias y las empresas de servicio inclusive, que están calificadas nuclearmente. Entonces, estos grupos, si uno pudiera empezar con una Wallón, posiblemente por razones financieras, más rápido que la Candú, podríamos empezar por, siempre y cuando la hicieran empresas nacionales de construcción y de montaje, podríamos empezar por la empresa de construcción y montaje, con lo cual salvamos las empresas de construcción y montaje nucleares. Después vamos a ver este plan más en detalle, porque es la propuesta que se hizo en otros sectores, en otros grupos, en otros medios, digamos. ¿Cuál es esta propuesta? La propuesta es avanzar con la construcción de la Wallón con empresas de construcción y montaje nacionales y con el mayor involucramiento posible de la NASA, la Nuclearética Argentina, en la conducción de la mano de obra, la conducción de la obra, perdón. Esto posibilitaría, como decía yo recién, un salvataje más rápido de los sectores nucleares de esas empresas. Simultáneamente salvar la planta de agua pesada, que está paralizada desde hace 2 años por el macrismo. Esto significaría 40 o 50 millones de dólares, pero casi todos en pesos, porque básicamente significa... Hola, no se escucha, ¿eh? Sí, pará. A ver, desmuteame, ¿me podés desmutear? Ahora se escucha, ahora se escucha. Bien. Me había muteado, no sé qué pasó. Bueno, comenzar los trabajos de ingeniería que solicite, bueno, simultáneamente salvar la planta de agua pesada, que ya, como les decía, son 40 o 50 millones de dólares, casi todo en pesos. Comenzar los trabajos de ingeniería en pesos, pagando a ingenieros argentinos que soliciten la Autoridad Regulatoria Nuclear para la nueva Candú. A medida que se vayan completando los trabajos de obra civil y montaje en la Wallón, comenzar los mismos trabajos para la Candú. En 2 a 4 años comenzar con la fabricación, en la medida que haya fondos para eso, que son mayoría pesos, pero puede haber, seguramente hay que comprar semiterminados o materia prima al exterior. Comenzar con la fabricación de las piezas nucleares de Candú metalmecánicas en las empresas metalmecánicas nacionales y completada la Wallón, comenzar con el montaje de la Candú. ¿Cuál es, dentro del panorama con que nos vamos a mover en los próximos años? No sé qué pasa, que no puedo pasar. Ahí está. Yo en particular encuentro nuevos riesgos. Y para mí estos nuevos riesgos son 2. Son ideas que están circulando y que a mi juicio pueden ser muy peligrosas. Por un lado, separación de la NASA y de CONEA en distintos ministerios. Esto podría llevar a estrategias divergentes en futuros gobiernos. La NASA podría tender a comprar centrales llave en mano y CONEA a encarar proyectos alejados de la actividad económica concreta, podría, en principio. Seguramente no en este gobierno, pero en gobiernos futuros, y le estaríamos dejando el campo preparado. Y además complicaría o inclusive imposibilitaría la aplicación en NASA de las innovaciones desarrolladas en CONEA o su participación en esos desarrollos. Vale la pena recordar que la Atucha 1 funciona con uranio levemente enriquecido. La propuesta de enriquecer levemente el uranio de Atucha 1 para bajar el costo de combustible, porque le aumenta el quemado, enriqueciéndolo, cada estructura metálica dura el doble desde que está con uranio levemente enriquecido. Esta propuesta estuvo durante 10 años y NASA, aún perteneciendo a la misma estructura de CONEA, no quería implementarla. Finalmente, pues en algún momento en que los costos se hicieron realmente preocupantes, entonces se lo hizo y finalmente, en este momento están trabajando con uranio al 0,85, creo, en vez de 0,71, que es el natural.
El otro riesgo, a mi juicio, es la transformación de CONEA en la Comisión Nacional de Energía Alternativa, porque este es el esquema que se utilizó para desarmar las capacidades nucleares de Italia, de Alemania y posiblemente Canadá. No pude comprobarlo, no tuve tiempo, pero estoy tratando de asesorarme si lo de Canadá fue así. En futuros gobiernos, las autoridades designadas para CONEA podrían desplazar con mayor o menor gradualidad fondos y personal del sector nuclear hacia otras formas de energía hasta llegar a la desaparición de la capacidad nuclear. Es decir, estos riesgos pueden ser, estas dos ideas pueden ser aplicables simultáneamente o separadamente, a mi juicio, lo podemos discutir, puede llevar a estas consecuencias peligrosas para la capacidad nuclear y por lo tanto, en la medida en que la energía nuclear llegue a ocupar un lugar importante en el recambio energético, puede llevar a problemas en la seguridad, en el suministro de energía para la industria nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Paro el share y estoy a vuestra disposición. Una de las dinámicas que tenemos ahora en todas las charlas es que quien quiera hacer alguna pregunta o enciende su micrófono y levanta la mano o le escribe acá por el chat que está al costadito y la leemos. No queremos dejar de agradecerle a Gabriel, al departamento, al rector que se conectó y estuvo escuchando toda la charla, ya nos pidió los materiales, así que te hacemos el pedido acá en vivo, sí. Si nos podés enviar la presentación porque estuvo muy interesante. Pasame un mail o un WhatsApp, no sé. Dale, ahora te escribo, yo te mando un mail y va a quedar... Se lo mando a Carlos, si no, dale. Si no, se lo puedo mandar a Carlos también. Yo lo tengo en WhatsApp. A Carlos Muñoz. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algo? Buenas, mi nombre es Sebastián Poletti, ¿se escucha? Sí, Sebastián. Sí. Bueno, para los que no me conocen, yo trabajo en NASA casi hace 20 años, tengo toda una formación en el área nuclear. Bueno, desde ya muchas gracias al doctor Barceló por sus dichos, uno coincide o no, pero bueno, vale la presentación que está dando, ¿no? Yo soy defensor de la tecnología de uranio enriquecido, porque obviamente yo trabajo con el uranio empobrecido o el uranio levemente enriquecido de las central Atucha 1 y Atucha 2. Y yo básicamente veo dos problemas con el tema de la CANDU. No es cuando el doctor Barceló, usted, doctor, plantea que se pierden los conocimientos, yo ahí disiento de forma respetuosa, ¿no? Porque creo que los conocimientos se transforman y sirven para avanzar en otras tecnologías. Recordemos que Atucha 2 y Embalse tienen una vida por lo menos de 40 años más. Es decir, la tecnología que hoy tenemos, pero así como uno avanzó del Ford Falcon y pasó a otro auto, las tecnologías se van renovando, porque usted puso en un momento el ejemplo de que el enriquecimiento que tiene Argentina es pobre y que es una tecnología en la cual no se puede confiar hoy día. Y de la misma forma, justamente uno puede innovar en tecnología que no conocemos para seguir avanzando. Indudablemente que usted sí tiene razón que con una central Wallón la mayor cantidad de dinero se la va a llevar a otro país. Eso es indudable, eso no hay ninguna mentira ahí. Pero tampoco significa que se va a perder lo que se está haciendo hoy y lo que se hace. Ejemplos de eso hay muchísimos, porque con ese fundamento, si no, hoy día todos tendríamos que seguir andando en un Torino. Y hoy día existe el Mazda, autos eléctricos, y la tecnología avanza. No significa que sea imperfecta ni que se pierda, se transforma. Y no van a quedar claustros aislados. Miren, yo le digo dos cosas para resumir y no hacer de esto un monólogo. Hoy día
yo soy una persona peronista kirchnerista, es decir, me considero así. Y con el dólar que tenemos hoy, usted recién hablaba de los costos y prácticamente cuando empieza la presentación, habla de los cortes de energía eléctrica en el Asia y en el África y los 19.000 o 20.000 millones que se pierden al año de dólares, los 20 millones. Tener centrales de uranio levemente enriquecido o de uranio natural hace que el factor de carga sea mucho menor que la de uranio enriquecido. Y la eficiencia está entre el 20 y el 30%, mientras que la eficiencia de las otras es del 40%. Entonces, todas las salidas de servicios que hacen a la disposición de la planta de Candú o de las PHWR como Atucha, hace que el factor de carga caiga mucho y se pierden muchos dólares por semanas paradas de las plantas. Y eso sin tener en cuenta la dosis, porque en el planteo suyo ahí falta una cosa, faltan dos. La dosis del personal, que es elevadísima, estamos hablando cientos de ciber contra nada de las otras, y falta lo otro que le faltó, el decommission, que uno puede decir en un futuro los vamos a tener en cuenta o no, pero 8.000 millones de dólares o 6.000 millones de dólares hoy día en cualquiera de las dos centrales es muy difícil de recuperar con un dólar arriba de los 100. Si a eso uno le agrega el decommission, es casi imposible. Entonces, por eso yo creo que las centrales tienen que ser de eficiencia muy elevadas, como la de uranio enriquecido, ¿sí? Y eso evita personal y dosis. Tengo otras cosas después que las podríamos hablar, doctor, con mucho respeto, porque conozco su bibliografía, conozco su historia y de la mayoría de la gente que está acá, porque ustedes han sido maestros míos. Pero bueno, en esta oportunidad yo disiento y con todo el respeto espero que lo tome bien. Muchas gracias. Gabriel, perdón, gracias. una cuestión para organizar estos últimos minutos. Tenemos tiempo hasta las 6:10 estirándonos, así que lo que le voy a leer al doctor Gabriel. Perdóname, 6:10 no puede ser, son 7:10. Son las 7 menos 5. Perdón, Ok. 7:10. ¿Sabes qué? Hoy Sí. estuve todo el día, que eran las 6, estoy una hora atrás. Lo que voy a hacer es ahora, voy a leerte todas las cuestiones que se fueron preguntando acá en el chat, después le doy la palabra a Aníbal, después pidió la palabra Andrés Kreiner, y después cerramos, ¿les parece? Si alguien quiere decir algo, que lo escriba ya ahora y vamos cerrando. O calle para siempre. ¿Eh? ¿Cuándo puedo contestar al señor que habló recién? Mirá, te leo las dos cosas que están acá escritas en el chat, que dice, sí. Gabriel, ¿estás proponiendo hacer las dos inversiones de manera conjunta? Eso te pregunta Guillermo, y Augusto te pregunta, ¿la Candu sería un Ford Falcon? Esas son las preguntas. Bueno, ¿puedo empezar a contestar? Hay dos más, dice, consulta. Miguel Ángel consulto. El Karen, si es un prototipo, ¿cómo puede aplicarse a nuestra geografía? ¿Y qué más? Augusto consulta, ¿se sabe el factor de carga de la Hualong? El real, digo, no el teórico. Bueno, ¿contesto? Y sí, y por último, Facundo va a ser el último que hable. Así que esperame un segundito, hay tres preguntas y arrancás a contestar. Bueno, ¿cuándo puedo empezar? Le doy ahora a Andrés y luego va Facundo. Y ahí cerramos y empezás a contestar. Les pido a los que vayan a consultar que sean breves. Dale. Me parece que no van a ser breves, pero dale. Andrés. ¿No está consultando Andrés? Bueno. Sí, me parece que era Aníbal, ¿no? Está Andrés. A ver, en primer lugar, voy a contestar algunas de las cosas que dijo la persona esta de NASA.
La primera cosa, él está tomando por cierto que la tecnología CANDU es una tecnología obsoleta. Esto es una fantasía y no responde en absoluto a la realidad. Una fantasía que les enseñó el señor Gadano, y se ve que se la han creído. La tecnología CANDU tiene una posibilidad, primero que es una tecnología que está en el mundo hoy en día en pleno auge. La India está construyendo 4 de esas centrales, hace pocos días puso una en crítico y tiene 10 más en la línea de producción aprobadas. China está construyendo, está en vías de construir 2 más, porque además de las razones que dijo Gabriel, las centrales CANDU tienen una versatilidad muy grande en materia de tipo de combustible y los chinos lo que quieren es seguir quemando los combustibles quemados de sus centrales PWR, seguir quemándolas y sacando la energía en las centrales CANDU. El señor habló de decommissioning. Todas las centrales tienen decommissioning. Cuando se termina la vida útil de una central, hay que decomisionarlas. Y esto está incluido en los costos nivelados que Gabriel aludió. Cuando se hacen los costos nivelados de la energía y se compara la energía nuclear con todas las demás, todos los costos esos están incluidos, prorrateados a lo largo de la vida útil de las centrales. Por otro lado, habló de los factores de carga. La CANDU es sabido que es una de las centrales más confiables y con el factor de carga más alto y claramente más alto en promedio que las de las PWR. O sea, realmente yo creo que hay gente que habla sin haberse informado, sin haber estudiado en profundidad el tema, y está contaminada toda esta discusión por digamos, mitos que se han hecho rodar, en particular en el gobierno anterior. Y realmente a nosotros nos sorprende y nos alarma y nos apena que estas líneas que se trazaron en el gobierno anterior, que después de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le bajaron el pulgar a nuestra línea exitosa de agua pesada y uranio natural, que es lo que los Estados Unidos han perseguido durante décadas, que todas estas cosas hoy todavía lamentablemente sigan en pie y no se haya reaccionado y sigamos poniendo en riesgo las enormes inversiones y las capacidades que tenemos. Como bien dijo Gabriel, y con eso termino, yo creo que si la central Wallón se va a hacer por razones de conveniencia geopolítica, por la asociación que el gobierno quiere impulsar con China, que sea, pero lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es tirar por la borda las enormes capacidades y las enormes inversiones que tenemos. Tenemos una industria calificada en los mejores estándares internacionales para seguir con la línea CANDU. Entonces, bueno, esto es resumidamente lo que quería decir. En la lista de oradores me olvidé de nombrarlo a Aníbal y hay un montón más, pero démosle lugar al doctor Gabriel y desarrollemos. Vamos a estirarnos hasta las 19:20 con el horario del Zoom. Bien, gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la ayuda de Andrés. Y yo quiero contestar algunas de las observaciones que hizo el estimado preopinante, que no me acuerdo cómo se llamaba, que habló antes que Andrés. Él habló de que no se perderían las capacidades industriales. Sí, se perderían. Es decir, lo que nosotros, digamos, las centrales de uranio enriquecido, las PWR, el dispositivo, digamos, que soporta la presión es el recipiente de presión. Es una gran olla que hay que forjar, y Argentina no tiene capacidad de forja para hacer esas cosas. En cambio, en el caso del del CANDU, esa presión se soporta por tubos de presión. Estos son tubos de Circaloy, que son muy particulares porque son una aleación muy especial que hay que saber trabajarla. Bueno, Argentina desarrolló esa capacidad para hacer los tubos de presión, tubos de calandria, end fitting, una serie de implementos que van adentro de la central, que son los que soportan la presión y que nos permiten fabricar
la central en la Argentina, por lo menos la parte específicamente nucleares, que no podríamos hacerlo nunca con una PWR porque no tenemos capacidad de forja para un recipiente de presión de ese tamaño. Es decir, la Argentina desarrolló el proceso y además las empresas argentinas compraron los equipos para hacer eso, porque es lo que se hizo para Embalse. Embalse se retubó, se cambiaron los tubos por empresas argentinas, fabricando con empresas argentinas. En cuanto al factor de carga, hay una explicación por qué los CANDU tienen mayor factor de carga, y es que por la tecnología, el CANDU, igual que Atucha, se cambia combustible en operación, no se para cambiar combustible. Las centrales PWR se tienen que parar para cambiar combustible. Esto se ha optimizado mucho en los últimos años, se ha alargado mucho la vida de los combustibles PWR y se ha optimizado mucho el tiempo de parada. Pero sigue siendo un factor que explica por qué las centrales de gas natural en promedio tienen más el factor de carga que las otras. En cuanto a la pregunta de la financiación, no estamos pensando, justamente ese es el tema central de esto. Estamos diciendo, bueno, si China nos da un crédito para una Wallon, hagamos la Wallon primero, con lo cual podríamos salvar ya las empresas de construcción y montaje argentinas, con empresas de construcción y montaje argentinas, por lo cual los chinos se salvarían de tratar con los gremios argentinos que seguramente no están acostumbrados a tratar con gremios en serio. Entonces, salvaríamos las empresas de construcción y montaje argentina, y en la medida en que vayan terminando el trabajo, las empresas de construcción y montaje argentinas pueden ir empezando con los trabajos de la CANDU. En paralelo con eso, primero hay que salvar la planta de agua pesada. Ese sí es el gasto que hay que hacer, que es urgente y que tiene que ir acompañado con el gasto que se hace, porque en realidad, por más que el crédito chino se empieza a pagar después de 8 años, hay que pagar el 15%, Argentina tiene que contribuir al 15%, por lo tanto hay que hacer pagos intermedios, por lo que hemos visto. Bueno, además de eso habría que salvar la planta de agua pesada, pero es una cifra que no es demasiado significativa, porque además es mayoritariamente en pesos. Y nos garantizaría la capacidad de tener autosuficiencia en temas nucleares. En cuanto a la parábola del Torino y del Falcon, yo me quedaría con el Torino, porque eso era un desarrollo bastante nacional. Si hubiéramos seguido con el desarrollo nacional, no estaríamos pagando royalties o pagando más dinero, sacando más dólares por cada auto que se hace, que lo que podemos llegar a la proporción que ponemos en Argentina. Podríamos estar fabricando completamente acá con trabajo argentino y con un balance de pagos que mejoraría en todo caso las condiciones para la restricción externa, que es el problema más grave que tiene la Argentina económicamente. O sea, el Torino era una maravilla, y si hubiéramos seguido con eso, que se canceló por una situación parecida a esta, otra sería el tema con la industria automotriz argentina. Y con el trabajo argentino. Bueno, y volviendo a la financiación, el principio, dame un segundo, el principio sería, empezamos con la Wallon, en la medida que vayan terminando las empresas empiezan con la CANDU, hacemos la ingeniería de la CANDU, y cuando empiece a haber dinero, después de 3, 4 años, 2 a 4 años, empezamos a fabricar las piezas específicamente nucleares de la CANDU. Cuando terminamos la Wallon, inmediatamente o después de un tiempo empezamos a montar la CANDU. Esa es la idea, digamos. ¿Hay algo más del CAREM? De preguntas, Aníbal y después Facundo. ¿Puedo hablar del CAREM? Sí, cómo no. El CAREM es un desarrollo muy promisorio que lleva 35 años y todavía no está. Cuando empezamos, no había ninguno. Ahora hay un montón el SMR ya es una marca, y esa fue una idea argentina realmente, aparte de convección natural y demás. Es una idea muy buena. Es necesario terminar el prototipo para poder demostrar la factibilidad. Y además funciona como reino enriquecido. Si esto hay que seguirlo, y esto sí es una superposición de financiación, no es un gasto demasiado grande, son prototipos, pero lo que hay que hacer es terminar el prototipo que está en Atucha y hacerlo andar.
Y ahí empezar a trabajar con el escaleo a 150 megavatios, porque tiene 27 megavatios. Desde el punto de vista de Argentina, no mueve la perímetro. Necesitamos centrales de 1500 para arriba megavatios. O sea que, ¿y cómo se podía desplegar en el territorio? Es amplio, digamos, es decir, se habla de ponerlo en zonas aisladas, es posible, pero como observaba bien José Luis Antúnez, que no sé si está también en el grupo, el tema de tener un CAREM es que a veces hay que pararlo para cambiar combustible, por más que cada mucho tiempo, cada 3 años por ahí, 2 años y medio, no sé, hay que pararlo. Cuando se para, hay que tener otra forma de generación. Entonces, o ponemos 2 CAREM o ponemos centrales térmicas, que puede ser, ¿no?, para reemplazarlos en un momento cuando hay que recambiar el combustible, o si hay algún incidente que hay que parar el reactor, ¿no? O sea que es una muy buena oportunidad, una muy buena idea, vale la pena seguirla, pero apostar, poner todos los huevos en esa canasta me parece que es demasiado peligroso, como sugieren algunos, ¿no? Poner los huevos en esa canasta. Nada más. Facundo. No, perdón, Aníbal. Buenas tardes. Soy Facundo. Sí, yo estaba primero. Muchas gracias, Aníbal y luego Victoria. Facundo. A Aníbal Blanco. Muchas gracias, Gabriel, por la exposición, realmente muy clara. Y quería hacerte una pregunta sobre los tiempos que acabás de contestar. Quizás nos podés dar un poquito más de detalles. Decías que ni bien terminado el Wallón, si Argentina encara el Wallón finalmente, se podría iniciar la construcción del Candú. ¿Esto es así o habría que tener un tiempo más del desarrollo de las partes del Candú? Y sobre todo te pido alguna opinión sobre la calificación de la construcción de las bombas de recirculación del primario, que son una de las cuestiones que estaban en duda en la construcción del Candú original. Gracias. Facundo, ¿querés hacerle la pregunta de Norberto? Digo, porque Bueno, estamos a 10 minutos de cerrar, entonces para que Norberto pueda explayarse de todo lo que necesite. Bueno, muchas gracias y celebro este tipo de discusiones. Primero quería hablar sobre lo que opinó Sebastián, que fue el primer expositor y que Andrés Kreiner le respondió, y coincido con Kreiner. Yo creo que para hacer este tipo de debates sí o sí tenemos que recurrir a fuentes reales y no dejarnos guiar por lo que se dice. Por eso, mientras estábamos en la charla, me puse a buscar, por ejemplo, los factores de carga. La OIEA emitió un documento en agosto del 2020, en donde expresa que el PWR tiene mayor factor de carga que el PHWR, así que podríamos revisarlo como para dejar de discutir sobre ese punto. Respecto del auge del reactor Candú, estuve buscando de la potencia instalada en operación en el mundo, el 72,13 es de PWR y el 6,13 es PHWR. Respecto de la potencia en construcción, el PHWR tiene solo un 4,3%. Por lo tanto, no sé si está tanto en auge. Respecto de los tubos de presión que se fabricaron para embalse, busqué en la página de CONEA, por ejemplo, y dice que los tubos de presión se compraron. Conuar los Pro dice, cada tubo de presión se fabricó a partir de un tubo extrudado provisto por la empresa estadounidense, etcétera. Y tengo el control de costos del proyecto de extensión de vida, y de los 2.149 millones de dólares que costó la extensión de vida de embalse, solamente el 19,8% fue para las empresas nacionales, con lo cual también deberíamos revisar esos números, porque yo creo que no va a todas las empresas nacionales. Y por último, la fabricación de los generadores de vapor por parte de IMSA, realmente lo que hizo IMSA fue un montaje de productos comprados en el exterior, con lo cual recomiendo también analizar eso. Por ejemplo, casa cilíndrica Francia, calota Italia, boquillas Italia, placa tubos Inglaterra, tubos intercambiadores de calor Inglaterra, placa soporte de tubos Canadá, precalentador Francia, soportes de la curva de maso de tubos Francia, etcétera. Con lo cual IMSA, no creamos que fabricamos todo, ojalá pudiéramos fabricar todo, pero la realidad es que IMSA hizo un montaje de cosas que se compraron en el exterior, en donde se gastaron más de 1.000 millones de dólares en el exterior, con lo cual tengamos cuidado también cuando hablamos sobre que la industria nacional podría hacer todo el Candú, porque eso realmente no es así.
así que espero no haber ofendido a nadie y perdón, pero me apuré quería comentar este tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Sí, ahora sí. Bueno, no, de acuerdo. Yo dije que hay que comprar semiterminados o materia prima. Es decir, el tema es cuánto de la facturación final termina en Argentina. Y las estimaciones son entre el 50 y el 75%, porque el costo de esos elementos, es cierto, te estamos dependiendo del circaloy y del circonio del exterior, pero tenemos la capacidad de comprarlo, tenemos la capacidad de controlar el proceso y tenemos capacidad de darle trabajo a los argentinos. Y de lo que estamos hablando, inclusive también les hice la mención de lo que pasó en algún momento cuando tuvimos problemas para conseguir las piezas de circonio. Los tubos de los que habla Facundo son tubos madre, digamos, son semiterminados a los que hay que darle la forma final y el tamaño final en Argentina, con una textura particular que es la que le sirve para la aplicación en el reactor Candú. Es decir, eso se puede hacer en Argentina, y eso es lo que implica la mayor parte del valor del tubo de presión y el tubo de calandria. En cuanto a los generadores de vapor, buena parte del costo, que no tengo exactamente la cifra, pero es buena parte del costo, son los tubos de generador de vapor. Y los tubos de generador de vapor los fabrica Conuar, FAE en realidad. Y tan así es que incluso los está exportando a los reactores Candú, o Candú-like le llaman, algo así, que son Candú modificados por los indios. A los reactores indios, Conuar le ha exportado a 2 de esos reactores y está presentándose a una licitación para otros 2 de los 10 que tienen planeados los indios. A eso se refiere Andrés cuando dice que la tecnología está en auge. En India y en China está funcionando. Esto quiere decir, a ver, pero más allá de todo, de lo que se trata no es de qué es lo que parece más moderno, ni siquiera de lo que es más moderno. De lo que se trata es de poder tener la capacidad y darle trabajo a los argentinos y asegurarse la provisión de energía para el futuro. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Entonces, por supuesto que ya lo dijimos, hay que comprar las piezas del exterior. También saben en el exterior que podemos llegar a desarrollar las piezas si se justifica. De la misma manera, también estamos aconsejando seguir con la capacidad de enriquecimiento de uranio, seguir avanzando en la capacidad de enriquecimiento de uranio. Pero no hace falta que construyamos una planta para enriquecer todo el uranio enriquecido que vamos a usar el día que usemos en gran escala. Porque, ojo, los reactores de investigación que estamos exportando también son de uranio enriquecido. Y Atucha 1 también trabaja con uranio levemente enriquecido. Pero no hace falta tener capacidad para enriquecer todo. Lo que hace falta es tener una capacidad, como hacen los japoneses y los brasileros y los indios, tener una capacidad nominal, una capacidad definida, chica, para suplir una parte del mercado. Y comprar el resto afuera porque es más barato. Pero tener la capacidad, porque teniendo la capacidad, sabemos y saben de afuera que si tenemos problemas para conseguir el servicio de enriquecimiento lo podemos generar nosotros y salir a competir además. Eso es lo que nos ha permitido, digamos, Pilcanillero nos ha permitido vender reactores de investigación al exterior, porque teníamos esa capacidad obsoleta, como es, porque es obsoleta, y cara, como es, porque es cara, y con lo poco que habíamos enriquecido. Pero gracias a que tenemos esa capacidad, hemos conseguido comprar uranio enriquecido cuando hizo falta. Eso no sucedió. A Pilcanillero se hizo porque Estados Unidos se negó a vendernos uranio enriquecido para el reactor que le habíamos vendido a Perú. Esa fue la historia. Así empezó esto. En cuanto a lo que preguntó Aníbal Blanco, no me acuerdo. Me acuerdo que la última no la sé, pero contame lo anterior. ¿Cómo era, Aníbal? Los tiempos entre construcciones de centrales. Sí, el proyecto la del idea 14 no es, era sí. 2 años y bueno, Sí. a ver cómo lo analizaron Pero esta vez. la idea es intercalarlo, es decir, no es que terminar una y empezar con la otra. En la medida en que las empresas vayan terminando la parte de construcción, pasan al sitio de la nueva central, de la Wallon, pasan al sitio de la Candú y empiezan a hacer la construcción de la Candú. En la medida que las empresas de montaje van terminando determinadas etapas del montaje de la Wallon, pasan a la Candú y empiezan a preparar el montaje de la Candú.
Cuando hay dinero divisas para comprar estos semiterminados y traerlos al país, en paralelo, de entrada, se empieza, por un lado, se salva la planta agua pesada con una inversión para recuperarla y se empieza a pagar la ingeniería que pida la autoridad regulatoria para la nueva Candú. Se empieza a hacer la ingeniería en ese momento porque eso se paga a ingenieros argentinos en pesos. Entonces, a los 2 o 4 años, cuando empiece a haber fondos para hacer la parte metalmecánica en gran escala, empezamos a fabricar las partes de la Candú, la parte metalmecánica de la Candú. Esta es una idea de José Luis Antunes, en realidad no es mía, pero ha sido aceptada en general por los grupos donde hemos discutido la cosa. Esto invierte la lógica de cómo se hace una central. La central primero se empieza por hacer las partes y después se empieza a hacer la construcción. Pero dadas las circunstancias, dada la pandemia, dado el problema financiero que tenemos, dado esta oferta de los chinos, bueno, puede ser una solución. Esta es una propuesta por una solución. O sea, no es que esperemos a terminar una para empezar la otra, no es tampoco que hagamos todos los gastos al mismo tiempo, es que vamos escalonando la cosa en función de las posibilidades y empezando por los gastos en pesos. Esto es así a grandes rasgos, mayoritariamente en pesos. No sé si esto contesta la pregunta, Aníbal. Perfecto, bueno, gracias, Gabriel. De nada. Y la otra no la sé, la de las bombas no lo sé. La verdad que no. Capaz que Andrés sabe algo, José Luis, no sé si está José Luis, pero...